Bienvenidos a Yo Creo en Cúcuta, episodio 74. Estamos llegando ya casi, padre, a los 2 años de celebración de este ejercicio, que más allá de un podcast he querido que sea una conversación alrededor de temas de Cúcuta y norte de Santander, pero siempre dándole una mirada de liderazgo, una mirada positiva de tanto que tenemos que contar. Y pues hace bastante quería poder tener esta oportunidad. Primero, gracias a Dios por tenernos acá. Gracias a usted por la deferencia de acompañarme. Seguramente mucha gente en la ciudad y en el departamento conoce al padre Fabián Stapper, pero posiblemente alguien que nos vea dice, no lo conozco. Entonces, pues más allá de tener esa bendición especial de ser un pastor de la Iglesia Católica, cuéntenos un poquito, padre Fabián, algo, pues hay mucho por contar, pero de pronto los orígenes de cómo llega el padre Fabián a este ministerio tan especial, y bienvenido, Yo Creo en Cúcuta. Un saludo a todos, una bendición especial. Soy de Gramalote, un municipio que tiene mucha historia y que hace poco, pues en un fenómeno natural, fue destruido y ha sido reconstruido. Eso significa que Gramalote es un pueblo de gente perseverante, trabajadora, que siempre emprende proyectos nuevos y nunca las adversidades de la vida nos frenan, sino por el contrario, suscitan en nosotros ideas nuevas para seguir adelante. Nací en el año 1973 en este municipio de Gramalote, en la vereda Miraflores. Hice mis estudios de primaria y bachillerato allí, y en el año 1991 vine a esta ciudad de Cúcuta, entré en el Seminario Mayor San José. Hice mis estudios de filosofía y teología en el Seminario Mayor. Trabajé mucho tiempo en los medios de comunicación como seminarista. Después ya en el ministerio sacerdotal. Fui ordenado el 5 de diciembre del año 1988 por imposición de manos de Monseñor Rubén Salazar Gómez, hoy cardenal emérito de Colombia. Mi primera parroquia fue Carlos Pizarro. En ese mismo año, en el 98, el 5 de diciembre fue la ordenación, y en el 99, el 25 de enero, asumí la parroquia de Carlos Pizarro, que en ese momento era cuasi parroquia porque era una invasión y se empezaba todo un proyecto de iglesia y de comunidad. Trabajé también creando las bases estructurales de la pastoral infantil. Seguí en el periodismo, pero ya en la parte deportiva. Ingresé como capellán del deporte en el Instituto Departamental de Recreación y Deporte, y en el año 2005 Monseñor Óscar Urbina Ortega, obispo en el momento de Cúcuta, me consiguió una beca para ir a Madrid, España, a estudiar en la Facultad de Teología San Dámaso, que hoy es la Universidad de San Dámaso, en todo el centro de España. Incluso ahora que estuvo el Papa León XIV, pasó por allí, porque queda al lado del Palacio Real, la Almudena, cerca a la Plaza de Cibeles. Ahí está la Universidad de San Dámaso. Y esos 3 años allí, la pastoral la hice en las periferias de Madrid, entre Alcalá de Henares y un municipio que se llama Vicálvaro, sector Vicálvaro en Vallecas. Ahí está el Rayo Vallecano, donde jugó Radamel Falcao García y James Rodríguez. Tuve la oportunidad de hacer 2 o 3 partidos en esa cancha, y está allí la Universidad Rey Juan Carlos. Digo esto porque habrá españoles o colombianos en España que nos ven, entonces se van a ubicar fácilmente en los sitios que estuve. Por supuesto que fui al Bernabéu, a Alicante, donde estuvo Blas Pérez, que jugó en el Cúcuta, Albacete, y allí puede uno conocer muchos municipios y pueblos históricos cercanos. También estuve en la Sagrada Familia, que acaba de bendecir el Papa León, y fue una experiencia enriquecedora en lo humano, en lo académico, en lo pastoral y en lo espiritual. Ahora estoy como párroco del Divino Niño Jesús en Lomitas, un santuario reconocido en toda la frontera, y este sitio, que es el Asilo Andersen, estoy ahora como administrador o gestor administrativo mejor, y también le ayudo al señor obispo en lo que tiene que ver con la relación Iglesia-Estado como delegado diocesano. Padre, hay mucha tela por cortar y usted acaba de hacer, digamos que un periplo
que ha sido muy extenso, pero usted bastante sucinto, como siempre, con su capacidad, y también los que lo escuchamos en sus pastorales, pues podemos aprender mucho. Pero le cuento algo que me tiene muy pensativo. Hace un par de días, escuchando la radio, los periodistas hacían una pregunta que digamos que no me ha dejado tranquilo, ¿no? Y le preguntaban a la persona que llamaba si creían que su vida tenía sentido. Y la pregunta en sí me parecía bastante atrevida, pero lo que más me llamaba la atención es que muchas personas no sabían responder a esa pregunta. Y esto llevado a la familia y a los niños y a los adolescentes, pues creo que es algo muy valioso, ¿no? El sentido de la vida. Yo sé que los sacerdotes, y usted se ha formado también en filosofía, no solamente en teología, pero al final, pues yo creo que si uno va caminando por ahí sin sentido, pues es muy peligroso, ¿no? Primero porque cualquier camino, digamos, le sirve, se podría estar. Y lo segundo porque está en riesgo o está en un hilo muy finito la vida, ¿no? El valor de la vida. Y eso llevado a los jóvenes y a los adolescentes, pues a mí me parece que es el momento que nosotros como sociedad empecemos a conversar en la familia un poco más sobre el sentido y bueno, cómo dejamos entrar a Dios en el corazón para que ese momento de la vida tome sentido. La cultura contemporánea, a pesar de que estamos ya con la IA, la inteligencia artificial, le cuesta mucho responder esa pregunta, que en el fondo tiene como otras dos perspectivas más. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Dependiendo de esas respuestas, empezará el sentido de su vida. Si vengo del mico, del mono, en la teoría evolutiva de Charles Darwin, pues seré siempre un ser materialista, que me motivo solo con lo inmediato, con lo terreno. Y nuestra cultura tiene esa característica, ¿no? Es una cultura de la prisa, una cultura de la inmediatez y una cultura de la superficialidad. Y a mí también me preocupa eso, porque hay jóvenes que hoy toman ideologías sin mirar el pasado para iluminar el presente y proyectar el futuro. Entonces nos hacen promesas falsas, muy sensacionalistas, facilistas, y las tomamos. Y eso se da en las universidades, en los colegios y también en los sectores de las comunidades de nuestro entorno. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y para dónde voy? Ahí está la clave. Ya daba un punto de vista, el evolutivo, el materialista. Pero si aparece la otra respuesta, la respuesta teológica, vengo de Dios, vivo para glorificar a Dios y mi destino es eterno en Dios, entonces la respuesta cambia. Porque ya empiezo a mirar no solo lo inmediato, lo terreno, sino lo trascendente, que es quizá lo que nos falta hoy. El ser humano se reduce a material biológico. La antropología es clave, porque si yo concibo la persona como una unidad de cuerpo y alma, imagen y semejanza de Dios, varón y mujer, ser para la comunión, el sentido de mi existencia camina por ahí. Pero si solo lo reduzco a material biológico, pues para mí el templo es el gimnasio. No estoy diciendo que no sea bueno, pero se convierte en el fin último. Mi fin último es el tener la imagen, la autoimagen, el marketing, el disfrute, el confort, el deleite. Son necesarios, pero no son el fin último. Fíjese que la orientación que le dé a la antropología inmediatamente marca el proyecto de vida. Si le doy una dimensión corpórea y espiritual, doy un sentido integral a la razón del ser humano y no lo reduzco. Por eso invito a los que nos están viendo, Mateo 19, la parábola del joven rico. Un joven, como mucho joven hoy, influencer,
fascinado porque le hablan de un gran personaje, un gran líder, que habla muy bien, que hace milagros, que hace cosas extraordinarias. Y ese joven se acerca a hacerle una pregunta: maestro bueno, ¿qué he de hacer de bueno para heredar la vida eterna? Y Jesús también le plantea preguntas, porque el sentido de la vida es la respuesta a todos los interrogantes que se nos presentan en el proyecto de vida humana y cristiana. Y Jesús le plantea otra pregunta: ¿y por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno, mi Padre del cielo. ¿Pero quieres entrar en la vida eterna? Cumple los mandamientos. Y el joven le dice: ¿cuáles? Entonces le dice: no matarás, honra a tu padre y a tu madre, ayuda a tu prójimo. Le habla de los 5 mandamientos de la segunda tabla de la ley, porque Jesús ve que el joven es piadoso, guarda el sábado, paga el diezmo y lee los salmos. Los 3 primeros los cumple, es religioso, pero tiene vacíos en los 7 siguientes que tiene que ver con los demás, porque es muy rico y su corazón está puesto en las riquezas. Entonces el joven sobrador le dice: claro que me lo sé y todos los he cumplido. Entonces Jesús le dice: pero te falta una cosa. Si quieres, ve, vende lo que tiene, dalo a los pobres y luego sígueme y así tendrás vida eterna. Y el joven frunció el ceño porque el fin último lo había convertido en el fin penúltimo y se fue muy triste. Bueno, pues esa imagen, ese icono del Evangelio nos puede servir para iluminar la vida de hoy. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Del concepto antropológico que tenga va a depender el sentido de tu vida o de su vida. Si mi punto de vista es origen en Dios, destino del proyecto para hacer la voluntad de Dios, y mi destino eterno es en Dios, entonces no me quedo en la misa de la prosperidad, porque la Eucaristía es el sacramento de vida eterna. Y la gente que va a la misa de la prosperidad, pues va con una falsa motivación: el Dios dinero, el Dios tener, el que me resuelve lo inmediato, y la vida eterna, que es el verdadero destino del hombre. Entonces fíjese que esa concepción antropológica es clave. Entonces aparecen frases bellísimas como Santo Tomás de Aquino: la criatura sin el creador se diluye, el hombre sin Dios cae en el sinsentido de la existencia. O lo que nos dice el Vaticano II, de acuerdo a la parábola del joven rico: el misterio de Cristo ilumina y esclarece el misterio de mi vida, de mi existencia. Y si soy cristiano católico o cristiano y no soy contemplativo del misterio de Cristo, pues no soy buen cristiano y no le doy orientación a la vida. La genealogía de la persona, el origen, la vocación, el destino, el quién soy, de dónde vengo y para dónde voy, la respuesta la encontramos en Jesucristo, en lo biológico y en lo trascendente. Padre, a propósito de esa parábola, les quiero compartir algo acá a todos. Ayer leía un artículo de la revista Forbes, una revista de negocios y economía, y leía la versión mexicana, porque a propósito del Mundial y los que nos gusta el fútbol, pues todos nos sorprendimos con un equipo chico llamado Cabo Verde y con su portero, que su primer partido fue contra España y lo hizo muy bien, hizo ver a España, digamos, no tan fuerte como todos pensábamos. En Cabo Verde hablan portugués y Vozinha es su portero, pero aparte de ser un buen portero, pues tiene una particularidad, y es que pues tiene 41 años, ya veterano, equipo de segunda división de Portugal, pero el cuento va a que el dueño de ese equipo portugués de segunda división es un mexicano que tenía los derechos deportivos de Vozinha. En ese fin de semana, cuando el mundo conoció a ese portero, él pasa en redes sociales de 50,000 a millones de seguidores. Hoy tiene 28 millones o algo así. Y el comentario va a que el empresario que lo pudo haber vendido hoy a un muy buen precio, lo dejó en libertad. O sea, hoy Vozinha es un agente libre para que él decida su proyecto o lo que queda de su proyecto de vida y a dónde quiera ir él. Y digamos que la mente normal de un empresario diría: pero qué torpe, qué tonto, o sea, tener la oportunidad de monetizar, aprovechar este papayazo y hacer mucho billete, pero este empresario decidió
ver primero a la persona. Correcto. Y enfocarse más, creo que usted lo dijo de una manera pues bastante iluminada, y es donde está su tesoro, está su corazón, ¿no? Él le colocó primero al ser humano y no primero al dinero. Y seguramente luego pues se compensará de otra forma. Yo quiero hacerle una pregunta a propósito de esa línea mundialista. Vimos jugar a México, Julián Quiñones, goleador de la selección mexicana, pero colombiano. Cuando empezamos a leer un poquito de la historia de este muchacho colombiano, él sale adolescente, como de 17 años, sale de Colombia a buscar oportunidades. Yo siento que hoy en día los jóvenes se nos están perdiendo en parte porque hace falta buscar, habilitar oportunidades. Hay digamos que unos paradigmas, y es que los pelados ahora no quieren estudiar, no quieren trabajar, pero hace un tiempo un profe me decía, yo no creo en eso, yo creo que es que a los muchachos les falta oportunidades. Claramente los comportamientos de los jóvenes han cambiado, y si usted recuerda cómo eran los jóvenes de Pizarro cuando usted llegó en ese año 98, que usted estaba recién ordenado, a cómo son hoy los jóvenes, pues los comportamientos han cambiado, y esto y la tecnología pues ha hecho que cambien, ¿no? Pero ¿cómo ve usted, digamos, desde su rol de pastor, ese tema con los jóvenes? ¿Qué tanto es de verdad habilitar oportunidades, o dónde está ese faltante que hace que los pelados se nos estén perdiendo? ¿Por qué digo esto? Es muy claro ver el cartel de los más buscados de la policía. Ya no son viejos como yo de 40 años, son puros peladitos. O lamentablemente los sicarios de hoy no han cumplido 18 años y ya los están utilizando de sicarios. Entonces, ¿qué nos está faltando, padre, que pareciera que los jóvenes se nos están perdiendo? El bien común del Estado es el hombre. Y ahí de la Espriella ya me va a entender bien. El camino de la iglesia es el hombre. Pero dentro de los múltiples caminos que el hombre tiene, la familia es el primero y principal camino. La familia es célula de la sociedad, sentido antropológico, sociológico. La familia es iglesia doméstica, sentido eclesial. En la familia aprendemos todo. Desde el vientre materno, ya nuestra mamá empieza a delinear nuestra personalidad, nuestra conducta. Y hoy tenemos una gran crisis en esos campos, en la persona, en el matrimonio y en la familia. Repito, por una falsa antropología, por una falsa concepción del ser humano. Juan Pablo II decía que la crisis de la cultura contemporánea es una crisis de valores. Pero la crisis de valores es una crisis de conceptos. El concepto amor se ha reducido a genitalidad, que es un primer elemento del amor eros. El concepto libertad, licencia para hacer lo que me venga en gana. El concepto familia, ya no como comunión de personas, varón y mujer, para continuar el acto creador en el acto procreador, sino se hacen uniones de otra manera y se llama familia. Y se habla de matrimonio en la unión de dos hombres, cuando la palabra matrimonio viene del latín matriz munus, y la única que tiene matriz es la mujer, porque los hombres tienen próstata los dos, y no hay apertura a la vida. Tampoco es una familia, tampoco es ícono de la Trinidad. La Trinidad son tres personas distintas, un solo Dios verdadero, como la verdadera familia son dos personas distintas, varón y mujer, en una sola carne, una misma naturaleza, un solo espíritu, y de la comunión de dos personas distintas brota la comunidad familiar. Entonces fíjese, persona, matrimonio, familia, libertad, amor, son conceptos hoy tergiversados, devaluados, y sobre tres es que se fundamenta la civilización: la persona, el matrimonio y la familia, y son los más bombardeados, por decirlo de alguna manera. La persona en el aborto, la eutanasia, sin familia, sin educación,
sin oportunidades, sin espacios de participación. ¿Por qué? Porque no hay una familia bien consolidada. Luego no puede llegar a una escuela que lo forme en los valores éticos y en los valores cristianos. Entonces esa persona empieza a caer en el sinsentido. Y ante la primera propuesta, inmediatamente es atrapado, porque no tiene una estructura mental, psicológica, espiritual, emocional. Entonces, el joven de hoy es vulnerable, es manejable. Con cualquier mentira disfrazada de verdad, se puede envolver y se le puede destruir el proyecto de vida. Entonces, ¿qué tenemos que crear nosotros hoy? Espacios de participación donde podamos formar el ser humano en lo integral, en lo integral. Y desde aquí podemos dar esas propuestas al gobierno municipal, departamental, regional y nacional. Creemos espacios de participación a los niños que son semilla de esperanza para la iglesia y la sociedad, a los jóvenes que son presente y futuro de la iglesia y van a ser el relevo generacional de nosotros. Ahora usted decía, con el ejemplo del arquero de Cabo Verde, también admiré mucho la presentación de Marruecos y lo que pasó con Quiñones. Se formó en una escuela, una escuelita de formación deportiva en Valledupar. Hoy fue el goleador de la selección mexicana. Aquí la selección colombiana no lo vio, desafortunadamente. Ya todo esto tiene mucho que decirnos. Hace poco me llevaron a la clínica por la cuestión de la voz y de una arritmia cardíaca no identificada. Y la que me atendió me dijo: padre, ¿qué hace por aquí? Yo soy la jefe de enfermera de esta clínica. Usted me dio catequesis en Pizarro. Y luego pasé y me dice el médico: usted no me conoce, pero yo estaba muy niño cuando usted empezó en el seminario. Su papá le compraba productos de la bodega a mi papá para vender en la tienda. Yo soy el médico fulano de tal. Veo muy complicado ahí el examen de sangre. Su arritmia cardíaca puede producir un paro cardíaco. Entonces, para decirle que esos que fueron niños, que uno los tuvo en la parroquia, en el barrio, o jugó con ellos, hoy son los profesionales y a uno le da mucha satisfacción ver que no se los llevó la droga, no se los llevó una ideología, sino con esfuerzos y sacrificio, con espíritu de perseverancia, encontraron una familia que los apoyó a unos estudios, a una universidad y a lo mejor personas que le tendieron la mano para poder tener lo que tienen hoy y ser lo que son. Padre, yo veo como una oportunidad, pero quiero validarla con su experiencia y su conocimiento. Yo siento que hay un espacio natural de las iglesias, que es cuando los niños van a formarse en su catequesis para la primera comunión. Ahí de pronto la oportunidad que veo es que haya continuidad, o sea, que el niño, una vez termina su formación, recibe el sacramento, no se vaya, sino que pueda continuar en un grupo infantil, llámese temas culturales, temas deportivos, pero que esa excusa, entre comillas, del enganche de la cultura o el deporte, de la mano con la formación en valores y en la fe, pues permita que el niño y la niña sigan creciendo, pero tengan una red de apoyo, que tengan un entorno protector. Lo veo de esa manera, pero ¿cómo lo ves? ¿Te parece bien? ¿Cómo podríamos darle forma a que eso pueda ser, digamos que más adelante, un programa a nivel del municipio o, como bien lo dices, a nivel de una región? Lo que usted dice, David, ya lo hemos vivido. Hace parte de la pedagogía pastoral de la iglesia. Pero repito, con todo respeto, sin echarle todo el agua sucia a la familia. Se ha perdido un poco el sentido de la misión familiar, de la paternidad y de la maternidad. ¿Por qué lo digo? Uno recibe el niño a los 7 años. Va a la parroquia con la ilusión de la primera comunión. Los padres de familia lo acompañan a las 3 o 4 reuniones que la parroquia organiza en ese proceso de primera comunión. Pero cuando uno les dice ya al final, bueno, hemos hecho una formación inicial muy elemental, pero ahora a ustedes, queridos padres de familia, les queda la responsabilidad de seguirlos trayendo.
al menos a la Eucaristía. Está el grupo de monaguillos, está el coro de la parroquia, está el equipo de fútbol, está el grupo de teatro de la parroquia. Sí, tráigalos, pero ya el papá y la mamá no los traen. Claro. Sí, entonces como no hay quien los traiga, el niño no vuelve. Entonces fíjese que el contacto está, el espacio está, falta la disposición del padre o de la madre para darle continuidad. Usted, David, sabe que del año 99 hasta el 2004 yo fui el delegado diocesano de Pastoral Infantil y hacíamos el Día del Niño, la Pascua Infantil, la Semana Santa Infantil, el Rosario Infantil en el mes de mayo. Por esta época de vacaciones, las vacaciones recreativas, el Campeonato Infantil Diocesano, Copa San Juan Pablo II, un gol por la vida y por la paz. Hacíamos la novena de Navidad. Fíjese que usted que estuvo director de Indenorte con el doctor Arbeláez, hacíamos la novena por decanatos. Y cada decanato nos ponían los 9 días, cada decanato 500 niños. Por 9 días eran 4.500 niños que vivían una experiencia de encuentro, de oración, se sentían tenidos en cuenta, un regalito de Navidad, y lo hacía el Instituto del Deporte con una comisión pastoral diocesana. La iglesia ponía la estructura, el Estado ponía el recurso. Claro. Entonces fíjese que muchos niños, así el papá y la mamá no la acompañaran a misa, pero sí llegaban al equipo de fútbol, se ponían la camiseta de la parroquia, se le daba sentido de identidad y de pertenencia. Y el niño, con tal de jugar, también iba a misa y empezaba a ver la parroquia como un espacio de encuentro, de participación, de comunión. Eso hay que hacerlo. Lo que pasa es que también ahora hay un obstáculo. Ante tanta normatividad por el cuidado de los niños, entonces a veces ciertos proyectos no es fácil, porque es muy riesgoso un accidente en la piscina, en el vehículo que lo transporte, Claro. en la misma cancha jugando. Entonces, se han puesto unos obstáculos que a veces con dolor no nos permiten realizar las acciones para estas etapas de la vida fundamentales y trascendentales en el proyecto de vida de una persona. Padre, ayer salí a la calle a conversar con la gente y la pregunta orientadora era bastante, digamos, sencilla y básicamente era escuchar qué pensaban las personas sobre en qué deberíamos mejorar en Cúcuta, ¿sí? Y hubo una respuesta que me quedó también, digamos que la más frecuente era la seguridad, que es notorio los retos de seguridad, pero hubo una distinta que me quedó muy marcada. Me dice una persona que trabaja como lustrabotas del Parque Santander que él siente que Cúcuta debe mejorar en ser más solidario. Y fue la respuesta atípica, ¿sí? Y yo quiero tomar el tema de la solidaridad porque creo que pues, mucho de lo que estamos hablando pues también tiene que ver de lo que uno da, ¿sí? Entonces es como este árbol es de mango, pues los frutos son mangos y son mangos ricos, ¿sí? Y como dice el dicho popular, no le pida peras al olmo porque pues ese olmo no da peras. En este caso hay un programa que yo veo y creo que poco lo conocemos los cucuteños y tiene que ver con la iglesia y con la solidaridad, que es el Banco de Alimentos. Y también tiene que ver con este asilo, la solidaridad. Háblenos un poquito de esos programas que poco conocemos, pero que existen y que de pronto podríamos también ver cómo los fortalecemos. Banco de Alimento, uno de ellos, o lo que se hace acá en el asilo, que me parece que es una estructura para que los empresarios conozcan y miremos cómo podemos fortalecer. Solidarios sí somos, claro. Fíjese ustedes que se cayó Gramalote y todo el mundo se solidarizó. Y yo viví esa experiencia admirable de una riqueza humana y espiritual para mí como persona y en el ministerio. Somos solidarios. Ocurre algo en el Catatumbo y los acogemos en el estadio y en eso la administración actual ha sido ejemplo a nivel nacional. Ahorita con Venezuela también. Viene la situación del terremoto en Venezuela y hemos sido solidarios a pesar de los obstáculos por los sistemas de gobierno que existen allí, etcétera. Pero sin embargo, a través de la iglesia,
por el episcopado venezolano y el colombiano, a través de la diócesis de San Cristóbal. El Banco de Alimentos de Cúcuta ha podido llegar hasta allí. Sí somos solidarios. Yo creo que a nosotros nos faltan es otras cosas más trascendentes. Sentido de pertenencia. A nosotros nos falta identidad. Ahora, ¿por qué nos falta eso? Porque hay una razón de ser. Todo efecto tiene una causa. Nosotros somos un puerto fronterizo. Que nuestro modus vivendi ha sido el contrabando, el comercio con Venezuela. Ahora ya no, pero anteriormente sí era así y tenemos toda una mentalidad. Entonces, como el contrabando es un comercio informal, Claro. nosotros nos creamos una mente informal. Vive el hoy, vive el día a día, pero no te proyectes 10 años más adelante. Entonces, fíjese que eso nos creó una mentalidad inmediatista, sin visión de futuro, con desarraigo cultural y una pérdida deliberada de valores éticos y cristianos. Nosotros aquí tenemos algo de paisa, algo de caleño, algo de boyacense, de costeño y de venezolano. Y esa mezcla hace que nosotros a nivel nacional no tengamos una identidad. Ahora tenemos más o menos ciertos signos nuestros. Desde que el Cúcuta fue a Copa Libertadores, se pudo dar a conocer en el mundo. En esa época yo estaba en Madrid cuando jugó Copa Libertadores. Incluso en Madrid no pronunciaban bien el nombre de la ciudad porque decían Cúcuta y lo llegaron a confundir con Calcuta. Eso lo viví. Pero bueno, ya empezaron a entender que había una ciudad que se llama Cúcuta, que es la capital del norte de Santander. Porque en España también hay un sector que se llama Santander, un territorio. Los nombres vienen de allá. Pero fíjese que el equipo le dio identidad en esa época a nuestra ciudad. Porque es que el mundo no es Venezuela y el Zulia. No, el mundo es mucho más. Pero si nosotros nos movemos en este mundo, pensamos que es lo único que existe. Entonces, nos falta eso, identidad, sentido de pertenencia, visión de futuro. ¿Cuánto tiempo duramos para que esta ciudad fuera ciudad? Porque anteriormente le decían a uno en Bogotá o en Medellín, Cúcuta es un pueblo grande. Cúcuta es un pueblo grande. Y a nosotros nos parecía una ofensa. Pero claro, es que llegaban y no encontraban los centros comerciales que hay ahí. Claro. Un poco las vías que se han mejorado. Cúcuta empezó a ser ciudad, digamos, del 2005 en adelante, hace 20 años. Pero antes nos veían como un pueblo grande. Sí. Entonces estas ideas las comparto, porque a los gobernantes de turno les pueden dar unas luces sencillas, humildes, a lo mejor desenfocadas algunas, pero pueden dar como una cierta orientación. Fíjese que las calles de Cúcuta son demasiado reducidas, porque nunca se pensó en ciudad. Se pensó en ciudad del siglo pasado, pero no del siglo XXI. Hoy, en algunos sectores de la ciudad se ha mejorado en eso, porque la construcción es informal, el comercio es informal, la vida es informal. Cuando tengamos visión de futuro y proyectos de vida más a largo plazo, pues todo esto irá cambiando. Fíjense que aquí los cucuteños hablamos español y cucuteño nomás. Muy pocos hablan inglés. Yo soy el primer ignorante en inglés. Cuando salí a estudiar, tenía que ir a Tierra Santa, tenía que ir a París, a otras ciudades, pues me tenían que poner traductor porque el lenguaje universal es el inglés. No lo tenemos. Aquí en el Asilo Andrés ya estamos pensando en proyectos donde los niños que recibimos para ayudarles en la parte educativa, humana, familiar, espiritual, pues también se les pueda ofrecer ese espacio. Fíjense que estos elementos nos ayudan. No es que no seamos solidarios, sí lo somos, que a veces somos más expresivos en algunas circunstancias de la vida, sí, tal vez no somos tan constantes en la solidaridad, pero sí lo somos. Nos falta es eso, visión de futuro, sentido de pertenencia, identidad y proyectarnos más hacia lo que viene. Digamos que en esa línea de como de capacidades, hay una que cuando estoy con empresarios
es muy común que salga, y es el trabajar en equipo versus el jugar individual. Y volvamos al fútbol que nos gusta. Hoy vemos a una Argentina compitiendo, pero pareciera ser a la distancia de lo que muestran las cámaras, que en la selección argentina hay muy buen ambiente. Por este podcast pasó Hugo Londero hace ya un tiempo, y Hugo en ese momento, ese fue el primer año del podcast, él me decía, jugar a la Argentina es entrar a la cancha con la mentalidad a ganar. Puede ser que se pierda el partido, pero es que entrar con la mentalidad de ganar es muy diferente versus entrar a no perder. Y los que nos gusta el deporte sabemos que es así. Sí. Y yo creo que recientemente este mundial también lo dejó muy claro con el último partido de Argentina, que estaba 2-0 abajo, y en 10 minutos, independientemente de los que pensemos que la FIFA ayuda a Messi o no ayuda a Messi, pero no entremos en ese campo, pero en 10 minutos remontar un partido, hay una mentalidad especial ahí, padre. Claro. Entonces, el jugar en colectivo versus jugar individual. Alguien me decía lo siguiente, me decía, ¿cuál es el deporte número 1 en la ciudad de Cúcuta? Sin duda, yo respondo gimnasia, ¿cierto? Y gimnasia es un deporte individual. Hoy tenemos a Ángel, ahí detrás de Ángel viene Camilo Vera, vienen otros niños más pequeños, antes teníamos a Yosimar, antes teníamos a Jesús Romero, o sea, ahí digamos que hay una muy buena muestra de que somos realmente buenos en gimnasia, pero es un deporte individual. Desde la mirada un poco de la antropología y de lo que vives en la iglesia, culturalmente, ¿crees que sí, que tenemos de pronto algo que nos hace jugar más individual o de pronto sí tenemos algunos elementos que podemos fortalecer para jugar más en equipo? Tenemos elementos para jugar en equipo. Nuestra ubicación fronteriza, por ejemplo. Lo que nuestra tierra produce. Usted va a Chinacota y tiene ya una temperatura distinta. Va a Pamplona, tiene una temperatura distinta. Vamos al Zulia, tenemos una temperatura distinta. Al municipio de Lourdes, de Gramalote, etcétera. Por eso es que un europeo viene aquí y se enamora. Porque un europeo vive 3 meses de verano. Aquí a media hora experimenta la primavera o el otoño. O sea, tenemos mucha riqueza que nos une, pero no la hemos sabido aprovechar para ofrecerla. Estoy hablando del turismo. Pero fíjese que lo que usted me dice del deporte, pues lo viví como capellán del deporte de 20 años. ¿Usted sabe cuál era el técnico que más me pedía charlas a mí en Indenorte? Jorge Luis Pinto. Jairo Ruiz. Ah, Jairo Ruiz. Jairo Ruiz. De los técnicos que más me pedían charla de la Liga de Fútbol era el profesor Navarra, del Club Niza. Cuando yo les hablaba a los muchachos de esos clubes, de pensar en un Real Madrid, en un Barcelona, en un Paris Saint-Germain, en fin, les daba risa. Porque el jugador del Cúcuta aspiraba a ir a Santa Fe, que don Efraín Pachón lo llevara. Y se iba al Deportivo Cali, era lo máximo. Si no, pregúntenle a Álvaro Contreras o al Burrito González. A mi papá. Soñar en Medellín y ir al Atlético Nacional, no, eso era lo máximo. Si ven, la mentalidad es, estos muchachos tomaron eso en serio. Por eso tuvimos un Leandro Castellanos, figura en Santa Fe, convocado a Selección Colombia. Y él mismo lo puede decir, hoy es concejal de Bogotá. Un Yosimar Calvo, que a partir de ese proceso estuvo en unos Olímpicos en el 2014 en Brasil. Desafortunadamente una lesión lo tiene ahí, pero él ha estudiado y se está preparando como técnico para el futuro. ¿Sí? Giovanni Quintero no llegó más lejos porque era de la antigua guardia, de esa mentalidad de comprar una moto, y era lo máximo, y la moto fue lo que lo afectó. Y él lo puede decir, si ve este podcast, que eso fue lo que pasó. Yo le bendije la moto, le dije, pero la bendición vale si este fin de semana no se va a tomar trago. Pero como llegó a tomar trago, se estrelló, y hasta ahí fue la carrera. Mi ahijado Jesús Romero, él quiso volar más lejos, se fue a la Liga de Antioquia para tener universidad y todo, y le sucedió lo que le sucedió. Todas esas experiencias son luces y sombras
que nos deben llevar a un análisis de la realidad. Pero cuando ya aparece un James Rodríguez, que nació en Cúcuta, que se hizo en Envigado, le podemos decir sí se puede. Hoy tenemos a un Lucho Díaz en la Champions League, de origen guayú. Sí se puede. Pero fíjese cuánto tiempo hemos tardado para poder convencernos de eso. El presidente de la federación dijo una frase que me parece interesante. Y el doctor Carlos Antonio Vélez la repitió mucho. Debemos tener mentalidad campeona, porque la mentalidad ganadora ya cumplió ciclo. Lo decía Londero, entramos con mentalidad ganadora, nosotros entramos a no perder, es distinto. Es el cambio de chip, es el cambio de paradigma, pero eso también comienza en la familia, en la escuela, en la catequesis, en el deporte, que son como los campos más afines a esa etapa de la niñez, de la adolescencia y de la juventud. Esa década nos garantiza 40 años más para el relevo generacional que viene. Esos son los procesos. Eso es lo que tenemos que pensar. Como somos inmediatistas, se compró un equipo de fútbol, los dirigentes acuciosos hicieron algo, un hito en la historia, pero no hubo continuidad. Estoy hablando de algo que nos identifica y que es una pasión nuestra, el equipo de fútbol. Hoy día estamos como estamos. Sí, necesitamos 5 empresarios que se sienten con el dueño y le digan, vamos a negociarlo y empecemos a pensar en grande, pensar en futuro. Sí. Hay algunos que quieren, pero mientras prime el principio egoísta y personal, no es fácil lograrlo. Cuando empecemos a trabajar en equipo, llegaremos lejos. Padre, para ir cerrando, digamos que en esa invitación a los empresarios a que trabajemos juntos, trabajemos en equipo, hoy el Asilo Andresen tiene unos programas que para mí son valiosos y creo que no se conocen mucho. Tiene que ver también con ofrecer oportunidades a mujeres, la mayoría de ellas con hijos. Entonces, acá le cuidan los niños, le dan el almuerzo, le ayudan con asesoría de tareas y mientras tanto sus mamás se van formando en otros temas como panadería, como confección y pueden ser incluso más adelante otros temas y la formación se amplíe. ¿Cómo podría un empresario vincularse a estos programas del asilo? Primero decirle, David, que este asilo, a partir de los últimos 8 años para acá, que lo recibió la diócesis, porque es una tarea hecha de las dominicas de la presentación, que se fueron enfermando, envejeciendo, ya no lo pudieron sostener por criterios de los donantes. En los estatutos está que pasar a manos de la diócesis, pero hemos hecho trabajo en equipo con algunas empresas del norte de Santander, Centrales Eléctricas, la ANDI, Cerámica Italia, la diócesis de Cúcuta, JPITA en su tiempo, ahora es Supergiros. Tenemos un trabajo en equipo muy bueno. Usted ha dicho algunas actividades que hacemos, pero es una caridad autosostenible, porque fíjese que ya dejamos esa mentalidad de mendigos, sí, y tenemos una caridad autosostenible. Hoy el Asilo Andresen tiene un sistema de cafetería y panadería donde nosotros, apoyados por estas empresas, producimos, vendemos y sostenemos. Entonces hay varias maneras de ayudar. Por ejemplo, una empresa nos patrocina 4 pasantes del SENA que se están especializando en cocina internacional, pero hacen las prácticas aquí y enseñan a las mamás de los niños, que son madres venezolanas, madres que han salido del Catatumbo, o mamás de bajos recursos que salen a trabajar y no tienen quien les cuide el niño o la niña. Aquí se los cuidamos. Y otras están aquí capacitándose en panadería, en diseño, en artesanías, en fin. Algunas empresas nos ayudan con café para sostener las cafeterías. Hay varias maneras de ayudar, no solamente con la materia prima de la canasta familiar, que es valiosísimo. Senabastos nos ayuda, algunos amigos de allí nos ayudan, sino buscamos maneras de poder promover la gente hacia un futuro.
Las niñas que manejan la cafetería, después de que aprenden a manejar un computador y administrar una caja, luego se van a los montes a trabajar ya, salen con una herramienta de trabajo para seguir sosteniendo el niño o la niña que ya se creció aquí, que cumplió el ciclo. Estamos dando herramientas de vida. Las cafeterías, ¿dónde funcionan? Aquí, en la avenida Tercera con calle 18, pero fíjese que Centrales Eléctricas nos da una gran oportunidad. Allí tenemos una cafetería solo para los empleados, que le garantiza comida limpia, con todos los criterios de manipulación, seguridad, no tienen que salir a la calle, tienen un espacio de encuentro para fortalecer las relaciones interpersonales. Y ese modelo que tiene Centrales Eléctricas como socio del Asilo Andersen y de la Fundación Niña María, ya lo copió el presidente de EPM en Medellín y lo quiere llevar a otras empresas. Hecho en Cúcuta, salió de Cúcuta, como decía Monseñor Pérez Hernández, qué bueno es ser de Cúcuta, vivir en Cúcuta y morir en Cúcuta. También la Universidad de Pamplona se vinculó, dejándonos una cafetería en lo que tiene que ver con la Facultad de Medicina. Entonces los jóvenes de fisioterapia, de odontología y de medicina en general tienen allí su cafetería, su espacio de encuentro, con productos higiénicamente con los criterios saludables, porque aquí el pan es saludable, no tiene gluten. Me consta. Y esos profesionales mañana fueron los socios de la cafetería y saben que el producto que compran es para la caridad. El lema del asilo es: donde come uno, comen dos, porque lo que usted está comiendo está ayudando a otro. Entonces, fíjese todo el equipo que tenemos, toda una estructura, y queremos seguir creciendo porque se nos ha presentado un inconveniente. Aquí el asilo Andersen está ya al centro de la ciudad. Tenemos los ciudadanos de calle que crean pavor. Entonces los niños del Juberón Niño y de los sectores aledaños a pie les da miedo venirse porque no hay quien los traiga. Sin embargo, los acompañamos. Pero algunos que están más lejos no tienen el recurso para el transporte de venir y regresar. Entonces el proyecto lo llevamos ya a las periferias. Estamos en el Talento, allá por los lados de la Fortaleza, y tenemos 50 niños allí, 38 en un lado y 30 aquí, para seguir creciendo. Ahora vamos a avanzar en un proyecto de diseño de jeans y de confeccionar estas camisas juveniles para que unas mamás tengan un sustento y también una herramienta para seguir adelante. Pero esto es un trabajo en equipo. La caridad de la diócesis de Cúcuta se centra hoy en 3 centros. El asilo, con los niños y niñas, con toda la familia. El banco de alimentos, bien organizado. Una caridad que no sea para faltar a la caridad, sino bien estructurada. Y el centro de escucha para los adolescentes que empiezan en ese flagelo de las drogas. Los escuchamos, hay psicólogos que le atienden, se le empiezan a dar sugerencias de prevención, porque es mejor prevenir que curar. Padre, pues me quedo con esa frase tan bonita que donde comen uno, comen dos. Yo ya probé el pan, o sea, soy aquí por un testimonio que, aparte de ser muy rico, ese pan de masa madre, gracias a Dios fue el desayuno esta mañana, un sanduchito bien bueno, así que recomendadísimo el producto. Bienvenido también las ideas, porque pueden venir ideas de otros empresarios. Acá hay amigos empresarios que escuchan el podcast, que son de otros sectores, tecnología, por ejemplo, y pueden también traer sus ideas y por qué no, hacer un piloto de un proyecto nuevo que con la mentalidad y con la capacidad de gestión del padre Fabián Stapper, pues seguramente se podrá mirar. Hay un espacio muy bueno, o sea, a nivel de espacio físico, acá hay un espacio bastante bueno que podemos aprovechar. Y la marca es Panadería de la Niña María. Entonces, donde vean, ya sea que vengan acá, en la avenida Tercera con calle 17, o donde el padre está diciendo, pues pueden con toda tranquilidad consumir el producto. De mi parte, le quiero agradecer, padre, por su tiempo, por la atención acá en Yo Creo en Cúcuta. Invitarlos a todos que este próximo 5 de agosto es la celebración de los 2 años, ya son 2 años del podcast, así que atentos a las redes sociales, vamos a estar difundiendo. La entrada es libre a las 7 de la noche, el lugar va a ser Casa Central, a la vuelta de la Gobernación. Ahí traigo un invitado, un gran amigo de Bogotá, empresario, experto en seguridad informática. Hoy en día cualquier empresa necesita tener muy claros sus temas de seguridad de la información y para eso viene
Andrés Galindo a compartir con nosotros. Pero de mi parte, Padre, primero la bendición y gracias por creer en Cúcuta. A usted, David, Dios le pague, muchas gracias. Que el Señor también lo bendiga, lo ilumine en sus sueños, en sus metas, en sus ideales, en el proyecto de vida. Y a todos los que nos siguen a través del podcast, una bendición especial. Como estoy en el Divino Niño Jesús, pues que Él sea el huésped principal de sus hogares, que los bendiga, que los proteja, que experimenten siempre su presencia, su protección y su compañía, y que hagamos de Cúcuta una ciudad pujante, que los títulos que siempre ha tenido los sigamos haciendo crecer. Portón de la frontera, Perla del Norte, ¿sí? Es un paraíso comercial muy importante y muy grande, y esperemos que los nuevos gobernantes de nuestro país y también en Venezuela puedan hacer un trabajo excepcional para recuperar estas dos naciones tan importantes para América Latina, para América y para Europa. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias.